Yo le informo nuevamente a mi delegada que mi bebé se fue, que no voy a poder asistir al otro día porque tengo el servicio funerario de Claro. mi bebé. Yo tenía justamente evaluación ese día y me tocaba hacer el último seminario. El tema era sufrimiento fetal. O sea, imagínense, mi bebé había fallecido y tenía que dar un seminario sobre sufrimiento fetal. A lo que el profesor se negó, dijo que no había opción de que yo pudiese hacer eso, que yo presentaba ese día o aplazaba la materia. Y así fue como en la mañana fui a enterrar a mi bebé y en la tarde di mi seminario sobre sufrimiento fetal. En cuarto, quinto y sexto año de medicina tienes que pasar cierta cantidad de tiempo en las diferentes especialidades clínicas y en ese tiempo ves mucho maltrato generalizado a los estudiantes, sea hombre o sea mujer. Pero siempre es mucho más incisivo hacia la mujer y se le otorga más responsabilidad a la mujer con respecto a la concepción. Hola a todos y a todas. Hace unos meses en Colombia, en el mes de julio, hubo conmoción por el suicidio de una médica residente de cirugía de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien decidió acabar con su vida, dejó de hecho una nota debido a las presiones de maltratos que sufrió y de situaciones de salud mental que seguramente no fueron vistas a tiempo. Este caso puntual generó un gran debate en el país, en redes sociales, en medios de comunicación, incluso un médico reconocido de Colombia salió a decir es totalmente real que el maltrato, la explotación existe en facultades de medicina, está además naturalizado y por eso quisimos darle voz a este tema. Entonces nos dimos cuenta que esta es una problemática general dentro de Latinoamérica, por no decir que en todo el mundo. Por eso hoy nos acompaña Mayela, que es médica cirujana, y nos va a contar su experiencia. Hola Mayela. Hola chicas, muchísimas gracias por invitarme. Es muy lindo el hecho de tener voz y poder dar a conocer una de las tantas historias que ocurren día a día para los estudiantes del sistema de salud. Yo soy médico cirujano y soy de Venezuela y actualmente vivo en los Estados Unidos. Yo soy de San Juan de los Morros, estado Guárico, y estudié medicina en la Universidad Rómulo Gallegos. Inicié la carrera en el año 2012 y me mantuve en la carrera hasta el año 2019. Desde muy temprano en la carrera siempre escuchas comentarios al respecto de si eres mujer, no te debes embarazar mientras estudias medicina. O sea, más o menos tú entras y de primíparo te dicen no quedes embarazada Ujú. porque, ¿qué es lo que es la creencia general? Sí, definitivamente desde el día uno recuerdo que tuve un profesor que en su primera clase nos dijo, no doy clases en salones donde hayan mujeres con hijos. Y en ese momento yo estaba muy joven, tenía 17 años, y realmente no internalicé lo que eso significaba porque pues no estaba en mis planes para ese entonces tener hijos. Y no sentí que podía como identificarme con eso. Sin embargo, tenía compañeras que sí tenían hijos, que tenían diferentes edades, que no eran necesariamente adolescentes como yo lo era en ese momento, sino que ya eran personas adultas y que tenían hijos. Y tal cual, como él lo mencionó en su primera clase, él ha dado clases en salones donde había mujeres con hijos y, si mal no recuerdo, en la tercera clase dejó de ser nuestro profesor. Así. Y luego de que dejó de ser nuestro profesor, una de las compañeras siguió teniendo una comunicación con él y él le permitía a esa compañera en particular entrar a las clases donde él daba en otros salones, mencionando que este profesor era muy, muy bueno dando clases y que mi salón estaba realmente interesado en que él fuese el facilitador de esa materia porque él lo hacía muy bien. Sus clases eran muy, muy buenas. Y él le mencionó a esta compañera que aún podía accesar a sus clases, que no le gustaba dar clases en salones con mujeres con hijos porque a veces se tenían que llevar a los niños y eso interrumpía la clase, porque faltaban a las clases por tener a los hijos enfermos, porque era todo más complicado. Y él decía que cuando tú eres estudiante y que tu centro y tu prioridad tiene que ser tus estudios. Y si bien es cierto, nadie debería tener como esa potestad de decirle a las personas qué hacer o qué no Claro, hacer. total. O esa Es tu es mi opinión. decisión si eres mujer o eres hombre y quieres tener un hijo. O sea, Mayela, y ahí yo quería preguntarte, ¿tú sientes que este sea un tema que además tiene un componente de género? Y me parece curioso porque en las denuncias, yo me metí mucho en este tema, me interesé mucho pues y por muchos días leí y casualmente por eso
quise como traer este tema a nuestro podcast porque vi también que muchas de las denuncias o pues de las que pude leer tenían un componente de el hecho de ser mujer como un agravante para este tipo de maltratos, machismo, comentarios indebidos como que a alguien le dijeron porque tenía pareja, como no, usted en vez de estar acá, ¿por qué no está lavándole la ropa interior a su novio o algo así? Cosas que pueden ser como chistecitos del día a día, pero que realmente tienen un componente de machismo y de violencia implícita muy fuerte hacia la mujer. En tu caso, sientes que, o por lo menos en tu contexto, sientes que este significa un agravante del ser mujer para recibir maltratos y humillaciones en facultades de medicina. A pesar de que es un tema generalizado, no voy a decir que los hombres no son maltratados, porque también son maltratados y lo he visto, sobre todo durante el internado rotatorio, que es un requisito que tienes que cumplir en cuarto, quinto y sexto año de medicina. Tienes que pasar cierta cantidad de tiempo en las diferentes especialidades clínicas y en ese tiempo ves mucho maltrato generalizado a los estudiantes, sea hombre o sea mujer. Pero siempre es mucho más incisivo, como tú lo mencionaste, Diana, es muchísimo más incisivo hacia la mujer y se le otorga más responsabilidad a la mujer con respecto a la concepción, ¿ok? Que es algo que no se aísla solamente de la carrera de medicina, sino del mundo en general. Siempre la responsabilidad de concebir o no concebir está sobre la mujer. Nunca se le dice al hombre, tienes que cuidarte de no embarazar a nadie, no. Siempre es a la mujer, tienes que cuidarte de no salir embarazada. Entonces, este mismo, no sé si entra dentro de la clasificación de violencia de género, porque pues no tengo conocimiento, pero sí es cierto que eso ocurre. No sé, siento que tal vez está muy naturalizado también que uno va a estudiar medicina y sabe, por lo menos en Latinoamérica, y lo digo porque tengo muchos pues familiares que estudian medicina, que es un tema de que ya vienes con ese chip de si voy a estudiar medicina tengo que sufrirla, tengo que sacrificarme, no puedo tener vida personal y seguramente me van a tratar muy mal, pero pues es que ya está tan naturalizado que sé con lo que tengo que lidiar, entonces de algún modo voy preparado para eso. ¿Cómo fue en tu caso? Aquí vamos a otro punto importante, ya que me preguntas eso, porque está muy normalizado el maltrato, ¿ok? Y no sientes que el hecho de que vas a ser maltratado, o ese fue mi caso, tú ya estás preparado psicológicamente para ser maltratado. Entonces, no puedo decir que afectó realmente mi motivación o mis ganas de continuar estudiando medicina, porque el comentario siempre fue, si manifestaba, mira, estoy descontenta porque me dijeron esto en la clase, tuve este maltrato, tuve este otro maltrato, siempre era, tú elegiste ser médico. Tú elegiste ser médico y eso es lo que va a ocurrir si tú eliges ser médico. O escuchas comentarios, pues, si no te gusta eso, bueno, déjalo. Así de simple. Entonces, no siento que a mí, en mi caso particular, me haya desmotivado el hecho de ser maltratada. Creo que todo lo contrario. Creo que más bien me motivó a tratar de hacer las cosas mejor y de formar otra clase de precedente dentro de la carrera. Y eso es parte de mi personalidad un poquito, que yo siempre voy como en contra de lo que me están diciendo que no puedo hacer. Siempre me gusta como mostrar, no, mira, sí puedo hacerlo y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Entonces, no siento que me haya limitado a la hora de continuar. Pero algo importante es que no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, lo que para mí fue motivación, por ejemplo, para esa hermana y compañera que decidió terminar con su vida debido al maltrato, pues para ella no fue motivación, sino que fue el detonante para tomar la decisión que tomó. ¿Cómo fue puntualmente, si nos puedes contar un poco detalladamente o a modo de anécdota, el tipo de maltratos a los que te viste sometida o fuiste víctima en ese momento de tu carrera? Cuando eres estudiante de medicina, como lo mencioné, tienes que pasar cierta cantidad de tiempo en las diferentes especialidades médicas. Entonces, tienes medicina interna, que es una especialidad, ginecología y obstetricia, clínica pediátrica y clínica quirúrgica o cirugía. Cuando yo estaba en mi última rotación de mi último año de estudiante, es decir, la última rotación de sexto año de medicina, fue cuando realmente pude evidenciar maltrato directo hacia mi persona y hacia mi condición. ¿Por qué?
Ya era conocido por todos los estudiantes, por todas las estudiantes, perdón, que no debías embarazarte mientras estuvieses estudiando. ¿Ok? Cuando terminas medicina, tienes que hacer algo que se llama o internado rural. Eso lo puedes hacer o dentro de un hospital o lo puedes hacer en una población rural. Si lo haces en una población rural, hay muchísima menos presión con respecto al embarazo porque tú vas a estar alejado y estás en tu propio espacio, como que no vas a tener personas por encima de ti. Es decir, tú eres el médico de ese ambulatorio, que es el lugar donde se presta atención primaria en salud, y tú vas a ser el médico allí, no vas a tener como alguien por encima de ti. Entonces, no había como esa presión de si me embarazo, me van a votar, porque ocurre que entras al posgrado, se enteran de que estás embarazada y se encargan de que tú salgas del posgrado. Si no te votan directamente en tu cara y te dicen vete, se encargan de que de una manera u otra tú salgas del posgrado. Entonces, los compañeros que eligen hacerlo, no hacerlo en el lugar rural, sino hacerlo dentro del hospital, entonces ahí sí embarazarse no es opción. Mi pareja y yo de ese entonces decidimos que vamos a tener un hijo y nos quedaba el tiempo perfecto para vivir la gestación y luego los primeros meses del bebé y luego yo ya podía decidir ya una vez dado a luz y todo el proceso, ya yo iba a poder entrar a un posgrado y ya no iba a haber como ese riesgo de que me fueran a botar del posgrado o algo así por estar embarazada. Sin embargo, ocurrieron cosas porque Dios siempre se ríe de nuestros planes. Yo tuve que repetir la última clínica de obstetricia. ¿Ok? Y en esa repetición me cae la clínica estando embarazada, ya en la última fase de mi gestación. Y es cuando todo se complica porque cuando eres interno de pregrado, cuando eres estudiante de medicina y estás rotando por las clínicas, tienes que hacer algo que se llama servicios. Los servicios es que tú vas a las 6 de la mañana al hospital, de que todas las camas de hospitalización de esa área donde tú estás rotando estén evolucionadas, todos los medicamentos estén actualizados y como que todo esté bien. Para que venga la revista, que es cuando el especialista médico, que a la vez es tu profesor, revisa las camas y se encarga de que tú hayas hecho un buen trabajo. Entonces, esto hacíamos todas las mañanas, desde las 6 de la mañana, es usualmente hasta mediodía, pero casi siempre se extiende hasta la tarde. Entonces, si yo necesitaba, por ejemplo, estando embarazada, sentarme, porque imagínense estar de pie 6 horas. Y ya estabas al final de tu embarazo, ¿no? Y era el final de mi embarazo, entonces yo ya estaba toda panzona, ya sí. No te puedes sentar en la cama y el doctor siempre decía como, no te sientes, no te puedes sentar. Tus compañeros no se están sentando, tú no te sientas tampoco. Y bueno, ok, yo nuevamente. Llega un punto que ya la bata blanca, los estudiantes de medicina tenemos que ponernos una bata de laboratorio y yo me ponía la bata blanca ya no cerraba y eso era razón de molestia para el doctor también. No te cierra la bata, necesitas otra bata. Y si tú te pones a ver es algo absurdo porque no afecta en lo absoluto ni tu en el desarrollo desempeño. de la clase para el Simplemente resto. tengo una panza gigante, ¿qué quieres Sí. que haga? ¿Cómo Sí. la oculto? Es esa misma violencia, por ejemplo, de no dejar a las mujeres amamantar. No puedes amamantar aquí. Es la misma tontería. Es como que, ¿qué quieres que haga? Tengo que alimentar a mi hijo. esconderme. O sea, eso fue como el abreboca de lo que ocurrió más adelante. Durante estas últimas semanas de gestación, me entero que mi hija tiene un problema congénito, que va a nacer con un defecto congénito y que necesita recibir cirugía apenas nazca. Que la cirugía iba a ser muy difícil y que además de necesitar cirugía también iba a necesitar un periodo de hospitalización largo, complicado, y que bueno, que las probabilidades no eran tan buenas, pero tú como médico lo entiendes, como mamá no lo entiendes. Como mamá tú quieres que te ocurra tu milagro y tú quieres que tu bebé esté contigo. Y eso te lo puede decir cualquier mamá. Por más que los médicos te digan, mira, esto podría pasar, tú dices, no, eso no me va a pasar a mí, yo sí voy a tener a mi bebé. Cuando yo me entero, yo le informo inmediatamente a mi profesor por medio de mi delegado que tengo un embarazo complicado, que mi bebé va a nacer con esta condición, tenía un informe médico, etcétera, para que estuviese enterado que había que planificar una cesárea porque mi bebé no podía nacer por parto natural. Él realmente no reaccionó a ello, no dijo absolutamente nada, no dijo sí, no. Y simplemente llega el día, hay que resolver quirúrgicamente, tengo que tener a mi bebé por medio de la cesárea
Y ocurre, operan a la bebé, la cirugía sale bien, gracias a Dios, y yo salgo bien también después de la cesárea, y mi bebé se queda hospitalizada. Mientras mi bebé está hospitalizada, yo estando con la herida quirúrgica de la cesárea, yo tenía que ir a hacer servicios. ¿Por qué? Porque si te ausentas más de 3 días en la clínica, yo había tenido que repetir la clínica una vez y no quería volver a repetirla. Además que era la única cosa que me faltaba para terminar la carrera. Y fue muy difícil, fue muy complicado, porque mi bebé estaba en el hospital luchando por su vida y yo también estaba en el hospital de una manera u otra luchando por la mía. Tenía que subir escaleras, los estudiantes no pueden, los estudiantes no toman el ascensor. Eso es una regla en el hospital en donde yo me gradué, de que los estudiantes no toman el ascensor, los estudiantes suben las escaleras. Fue bastante mal. Luego de que yo estoy haciendo mis servicios toda esa semana, me informan que mi bebé fallece. Obviamente este momento muy triste para cualquier persona, para los que son madres, que se puedan imaginar cómo es perder un hijo luego de que lo tienes 9 meses dentro de tu barriga y luego ya no está contigo. Me informan que mi bebé se fue y que había que hacer el servicio de funerario y todo el proceso. Yo le informo nuevamente a mi delegada que mi bebé se fue, que no voy a poder asistir al otro día porque tengo el servicio funerario de mi bebé. Yo tenía justamente evaluación ese día y me tocaba hacer el último seminario de la clase. ¿Como una exposición, una presentación que se hace ante los demás compañeros o cómo es? Sí, como una exposición. Tú preparas un tema y te familiarizas con ese tema y haces una presentación en PowerPoint y lo presentas frente a tu audiencia. Pero no es una explicas, presentación cualquiera, es decir, es como para poder graduarte. No, es Es un un requisito. seminario y era el último, exactamente, y era el último de esa clase. Lo O sea que estamos tienes que hacerlo traduciendo muy como bien. para la gente que no sabe Este, esos términos. para la gente, sí, en lenguaje coloquial, gracias. Bueno, yo me preparé para mi seminario, ya lo tenía ya preparado de días anteriores y ya conocía el tema. El tema era, nunca lo voy a olvidar, el tema era sufrimiento fetal. O sea, imagínense, mi bebé había fallecido y tenía que dar un seminario sobre sufrimiento fetal. Yo le informo a mi delegada que mi bebé se fue, que no voy a poder asistir al otro día, que por favor hable con el profesor para que me dé un poco más de tiempo para yo poder asistir al servicio velatorio de mi bebé. Y luego yo hacía la presentación, a lo que el profesor se negó, dijo que no había opción de que yo pudiese hacer eso, que o presentaba ese día o aplazaba la materia. Y así fue como en la mañana fui a enterrar a mi bebé y en la tarde di mi seminario sobre sufrimiento fetal. Que esta fue la historia por la que yo conocí a Diana. Luego de eso, bueno, las conocí a ustedes y le puedo dar como voz y puedo servir de testimonio para tantas personas que viven esta situación día a día. Porque quizá mi caso fue más sonoro que otros, pero no soy la primera persona y estoy segura que no voy a ser ¿Y la cómo última. se llamaba tu Tampoco. bebé? Mi bebé se llamaba Isabel. Ah, bueno, esto también lo estamos haciendo por Isabel. Siempre me gusta creer eso. Y aquí es realmente fuerte este tema de que el mundo para uno se acaba, el mundo se detiene, pero sales y miras y todo sigue normal. O sea, para ti el mundo deja de girar, pero para los demás es un día normal y claro, esto es bastante choqueante, ¿no? Tienes toda la razón. Para mí el mundo se detuvo en ese momento, pero para los demás la vida continúa. Algo que quiero mencionar que me parece lindo de recordar de esos momentos es que a pesar de que este profesor que pertenece a otra generación, y no por criticar las generaciones, es una persona que para este momento debe tener, qué sé yo, 50 y tantos años, algo así. Incluso había otra especialista, más o menos de esa misma generación, de esa misma edad, que ella siempre se encargaba de recalcar a las estudiantes de posgrado que no podían salir embarazadas y que si salían embarazadas iban a ser unas irresponsables y que siempre tenían que cuidarse de no salir embarazadas. Era como en cada revista, estás en obstetricia, donde todas las mujeres acaban de dar a luz y ella, no se te ocurra salir embarazada, y las pacientes así. Okay. Como que estamos en obstetricia, un poquito de contexto. Entonces, algo que quiero mencionar es que mis compañeros de clínica, en oposición al profesor, fueron súper empáticos. Y siempre les voy a estar agradecida por eso. Y siempre hacían chistes sobre Isabel y de cómo Isabel iba a ser la mascotita de la clínica, que Isabel se iba a graduar conmigo porque siempre estaba allí, que Isabel se sabía todas las clases porque siempre estaba estudiando.
Si había una silla, si había una sola silla, ellos intentaban darme esa silla. Si había que cargar algo pesado, ellos me ayudaban a cargarlo. O sea, siempre recibí como ese amor y ese compañerismo lindo de parte de mis compañeros. Y quiero creer que esta generación de médicos en la que yo me formé, actuamos diferentes y no vamos a perpetuar esos patrones erróneos de maltratar. No vamos a perpetuar como esa jerarquía que sí tiene que existir y sí tiene que haber respeto, pero desde la empatía, desde la paciencia, desde las ganas de formar y no desde las ganas de humillar, porque el conocimiento es humilde y el hecho de que tú tengas el conocimiento no te da el derecho de humillar o de maltratar a una persona que no lo tiene, porque estamos allí para aprender, estamos allí para formarnos. Y si le exigen a los médicos ser empáticos, pues no debería ser solo para los pacientes. Los médicos deberían ser empáticos para los estudiantes también. El hecho de perder un bebé y de tener que haber vivido esa situación es algo que te cambia la vida. Yo puedo hablar de Isabel con mucha naturalidad y puedo hablar desde la experiencia de haberla perdido y siempre digo que ella me da la fortaleza para hacerlo, porque yo cuento la historia y la persona que me está escuchando se pone triste, llora, etcétera, y yo la cuento desde la felicidad de haber tenido la oportunidad de conocerla, ¿sabes? De que hay muchas personas que nunca tienen la oportunidad de ser mamá. Yo pude ser mamá, yo pude tener a mi bebé, yo la pude ver, yo la pude tocar, yo la pude abrazar, yo la pude sentir. Yo recuerdo lo que huele, siempre recuerdo lo que olía Isabel y siempre recuerdo su cabello, de cómo se sentía el cabello porque nació con muchísimo cabello y tiene el cabello súper liso. Y yo siempre recuerdo cómo se sentía el cabello de Isabel. Entonces, fue un privilegio para mí haber podido estar con ella, ¿sabes? Sin embargo, no tenerla me motiva a ser mejor persona. ¿Por qué? Y esta parte es muy graciosa, porque yo quiero ir al cielo con el objetivo de encontrarme con Isabel. Si yo hago las cosas mal aquí en la tierra, pues no tengo esperanza de conseguirme con Isabel nuevamente. Y siempre digo que gracias a Isabel yo volví a creer en Dios porque antes yo no creía en Dios. Yo creía desde la ciencia, creía en la evolución, desde la teoría de Darwin, científico, no tiene sentido creer en Dios, Dios no tiene sentido. Pues Dios tuvo sentido para mí porque fueron muchos los pensamientos que tuve de, igual que esta hermana que decidió acabar con su vida, yo también empecé muchísimas veces en acabar con mi vida. Y en una de esas tantas veces que estuve pensando en acabar con mi vida y ya no aguanto más, perdí a mi hija, mi relación en ese momento también se terminó, tuve muchísimos inconvenientes con mi pareja de ese entonces, se convirtió en una relación tortuosa, abusiva, fue un duelo muy, muy duro y yo veía como solución, como salida a acabar con mi vida. Y uno de esos días que estaba pensando en eso, se me vino a la mente, ya va. Si tú acabas con tu vida, Dios no te va a perdonar. Dios no te va a dejar entrar al cielo. ¿Y dónde vas a ver a Isabel entonces? Entonces, yo necesité esa esperanza de volver a creer en Dios para poder tener la esperanza de volver a encontrarme con Isabel. Porque si yo no creo en Dios, entonces ya nunca más voy a verla. Ya nunca más voy a encontrarla. Siento que toda esta experiencia, que no me gustó el precio, pero sí el resultado, de tener esperanza de encontrarme con Isabel. Entonces, yo trato de hacer las cosas siempre bien para que Dios me tenga los punticos ahí anotados y me deje entrar cuando me llegue el momento. Y por eso es tan hermosa tu historia, porque siento que a pesar de esa adversidad, todo ese dolor que pasaste, lograste de alguna forma, no sé cómo lo hiciste, ahora de pronto nos cuentas, cambiar la perspectiva y, claro, conectarte con Dios, conectarte con el hacer las cosas bien, conectarte con la responsabilidad de decir, bueno, yo no voy a ser esta misma médica que perpetúa estos abusos, que los sigue cometiendo, tenemos que cambiar y es súper lindo tu discurso desde ese lugar y también es admirable. Bueno, ya que hay una pregunta que me genera bastante curiosidad, no solo contigo, sino con pues, los médicos en general, y es que en esa situación tan compleja por la que estabas atravesando, tú podías ver lo que estaba sucediendo desde una perspectiva médica, científica, del conocimiento médico, o al ser un tema tan profundo, tan personal, hay como cierto alejamiento o como cierta distancia con todo este conocimiento y con las respuestas y todo lo que tú como médica
ya conocías en ese momento. No sé si esto ocurre en otras carreras, ustedes como periodistas les ocurrirá lo mismo, pero cuando tú eres médico, tú ves a todo el mundo como paciente, tus hijos incluidos. Tus hijos, tus padres, son tus papás, es tu pareja, son tus hijos, pero son pacientes también. Y siento que el hecho de ver a Isabel como paciente y de entender su enfermedad y de entender lo que iba a ocurrir me hizo poder internalizarlo y reaccionar. Pero definitivamente yo estaba en piloto automático. Es decir, el conocimiento no se borra, no era como que yo iba a olvidar todo lo que había aprendido de medicina por estar pasando por esa situación. Y el hecho de poderla ver como paciente fue mi herramienta para yo poder eh, hacer la evaluación ese día y ahorita en el futuro todavía poder hablar de ella y poder como explicarle a las personas qué fue lo que pasó. Porque cuando yo le digo a alguien, mi bebé murió, luego de nacer tuvo que tener cirugía porque nació con una hernia diafragmática. La gente se queda. Entonces, el hecho de tener que explicar que el diafragma es un músculo que divide lo que está en tórax de lo que está en abdomen, que había un orificio en ese músculo, que los bebés después de ciertas semanas ellos rotan dentro del vientre materno y quedan de cabeza porque se preparan para salir por el canal de parto, y que en esa rotación que Isabel hizo, entonces el contenido abdominal pasó a caja torácica por medio de ese orificio que ella tenía, que ocurrió durante la gestación, cuando se forma ese músculo, que si no me equivoco ocurre entre la semana 14 a la 16, no se formó de manera correcta ese musculito y ese pequeño orificio hizo que se colara el intestino a la caja torácica y se empezaran a presionar los pulmones y el corazón. Entonces, la capacidad de expansión y contracción de los pulmones pues no podía ocurrir y lo mismo ocurría con el corazón, que el corazón tampoco podía ni contraerse ni expandirse. Entonces, ese es el problema que ocurre con los bebés que tienen hernia diafragmática o tienen ese problema respiratorio. Algunos sobreviven, hay muchos casos de bebés que aún hoy están con nosotros y me llena como de esperanza, ¿sabes? De saber que esas mamitas no tuvieron que pasar por lo mismo y que ellas sí pudieron tener a su bebé, es muy lindo. Tuve la oportunidad de conocer a una bebita, tiene 4 años y ella está con nosotros y tiene su cicatriz en el pecho y la muestra que tiene su cicatriz en el pecho de que fue operada de eso y está bien, gracias a Dios. Siento que el hecho de haber perdido un bebé fue muy duro, obviamente, pero también fue algo que me abrió la mente y me permitió conectar con mucha gente. Otra cosa linda también es que empecé como a entender que a veces no entendemos el dolor de los demás, ¿sabes? Que de repente hablas con alguien y te está contando algo y tú estás como que realmente no estás como internalizando lo que está pasando. Entonces, cuando yo cuento mi historia, gracias a Dios, la gente siempre internaliza y siempre conecta con mi dolor. Y eso es algo que antes yo no lo tenía. No tenía como esa capacidad de conectar con la gente en la misma forma con la que conecto ahora. Yo me volví muchísimo más empática, muchísimo más humana, muchísimo más sensible al dolor ajeno después de que perdí a Isabel. Antes de eso no es que no lo era porque siempre he sido empática, pero no conectaba con el dolor de otras personas y siempre eran pacientes. Siempre es un número, es un paciente. Sí, es un paciente. Es el paciente de la cama 33 que le pasó esto. Ya. Nunca, ahora cada vez que tengo un paciente pienso, ese paciente tiene una esposa, ese paciente tiene una hija, ese paciente tiene una mamá, ese paciente tiene una hermana, ese paciente tiene personas esperando en su casa por él, por recuperarse. Entonces, definitivamente todo lo haces con mucho más atención, con más ahínco, intentas tratar a esa persona mejor, intentas buscar todas las soluciones hasta que de verdad ya no tienes ningún recurso y no tienes otra opción, que bueno, ya no hay nada que hacer. Pero yo de verdad siento que agoto todos mis recursos con todos los pacientes. Entonces, fue mucha bendición dentro de todo. ¿Y qué aprendiste sobre los límites después de esta experiencia de maltrato? En el momento en que eso ocurrió, yo no denuncié. O sea, yo no hice que mi voz resonara, yo no le comenté a nadie, no hice de eso un escándalo, que lo debía haber hecho, debía haber utilizado las herramientas como las redes sociales para darlo a conocer y saber que eso estaba pasando. Y siento que hubiese marcado un precedente y que quizá mucha gente no hubiese sido víctima de maltrato debido a eso, pero no lo hice. En el momento pensé, no vale la pena, no van a hacer nada,
simplemente van a verme como una persona dramática o van a ver como ella está muy emocional porque acaba de perder a su bebé y ella está, o sea, van a ver como muchas excusas y no se van a centrar en el tema importante que es el maltrato hacia los estudiantes. Me arrepiento eso de no haber denunciado, sin embargo, sé que ahora es diferente. Yo quiero creer que ahora es diferente y que ahora somos mucho más empáticos con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes. Sin embargo, no solo ocurre en Latinoamérica. Yo vivo en Estados Unidos, trabajo en Estados Unidos dentro del sistema de salud porque soy asistente quirúrgico y, y sigue ocurriendo maltrato. Sigue ocurriendo maltrato del doctor a la enfermera, del doctor al estudiante, de la enfermera al estudiante de enfermería también. No sé cómo sea en Europa, nunca he trabajado en Europa y no quiero generalizar porque generalizar es equivocarse, pero definitivamente aquí también ocurre. Este es un país del primer mundo, muy desarrollado, muy todo lo que tú quieras, pero ocurre. Mira que incluso yo como estaba tan conmocionada con el tema, me di cuenta que no es algo solo de Colombia o solo de Latinoamérica. Yo creo que a nivel mundial este tipo de conductas en las facultades de medicina existen, y lo digo porque yo llegué ese día a la oficina, al día siguiente después de que vi la noticia, aquí en Alemania, súper conmocionada, y lo comenté con una colega del trabajo. Y ella no, o sea, no se sorprendió, sino que me dijo, pero eso es en todas partes, ocurre incluso acá, que uno escucha, que uno ve que en medicina a las personas les dan unos tratos muy fuertes o no tan humanos como uno pensaría que la medicina debería ser. Por eso me gusta que existan estos espacios como esta conversación entre nosotras en donde podemos hablar de eso, darle voz y hacer que muchas más personas empaticen y que muchas más personas puedan decir, yo he vivido esa situación, no la voy a seguir viviendo, no lo voy a permitir. Y se los digo a ustedes, chicas, y se lo digo a toda la gente que puedo, habla, menciónalo. Si tú ves que algo está ocurriendo, que algo que no está bien está ocurriendo y no lo dices, eres cómplice. Tienes que hablar, tienes que decir si tú ves que está ocurriendo una injusticia, si tú ves que cualquier cosa, habla, menciónalo. Dale una voz a eso, porque hay mucha gente que no tiene voz o que no tiene simplemente la fortaleza de decirlo o que está en una situación en donde no lo puede decir y no lo puede hablar. Entonces, si quieren aprender algo de este podcast, esa es una de las enseñanzas de este episodio. Habla y dale voz a aquellos que no pueden tener voz. Ahorita tenemos esta herramienta maravillosa que son las redes sociales. Y como digo, si yo hubiese vivido lo que viví con Isabel en este momento, que ya tengo casi 30 años, que soy una persona adulta, porque recordemos que esto pasó hace muchos años, yo estaba mucho más joven, y mientras uno se va haciendo más viejo, se hace también menos tolerante, lo cual es positivo para unas cosas, pero negativo para otras. Pero estoy segura de que yo hubiese reaccionado de manera total y completamente distinta, hubiese sido mucho menos sumisa y mucho menos fácil de manipular como lo fui en ese momento. Si tú vas a tu superior o si tú vas a las autoridades o si tú vas a los medios, si tú sigues los canales regulares y no obtienes ninguna respuesta, exteriorízalo. Ve a las redes sociales y haz que se conozca lo que está ocurriendo. Y funciona, ¿sabes? Claro. Como les comenté al principio, yo soy de Venezuela y, por ejemplo, la situación de maltrato político que hay ahorita en Venezuela se conoce por Claro. medio de las redes Si no, sociales, no. porque no hay Ujú. canales televisivos, no hay ningún otro tipo de canal y se conoce por las redes sociales. Las redes sociales pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas. Entonces, intentemos orientarlas hacia el lado positivo y que nos permiten a todos tener una voz porque todos tenemos esto y todos podemos decir algo. Entonces es mucho más fácil. Sí, sabes que me gusta mucho lo que dices porque hablabas de que muchas veces hay personas que no tienen la voz o no están en la capacidad para hacerlo, por ejemplo, como tú dices que te arrepientes, pero tal vez en ese momento no eras capaz de vivir esas cosas al denunciarlo, al pasar por un proceso tal vez legal, no sé, todo lo que implicaría hacer eso, pero tú estabas viviendo tu duelo, tú estabas sanando tu cuerpo, tus emociones, demasiadas cosas. Entonces, ahora lo estás haciendo y ahora le estás dando voz, pero me parece lindo también que lo digas que si otra persona tal vez ve algo que crea que puede denunciar,
también lo hace. Si tiene pruebas, de algo va a servir. Si alguien tiene tal vez alguna historia similar, si conocen a alguien que le pueda servir esta historia, compártanla porque para eso es, para que las personas que lo necesitan lo escuchen. A Mayela decirle que realmente admiro y felicito que desde el principio, sin ser consciente de tantas cosas, quiso hacer las cosas diferentes porque estos patrones de maltrato son de algún modo producto de reproducir ciclos. Entonces, si a mí me maltrataron, yo maltrato y pienso que esto tiene que ver el por qué esto se reproduce. Pero si vienen mentes como la tuya y seguramente de muchos otros médicos, porque lo vi mucho en TikTok en ese momento, de romper con este ciclo y de decir, yo fui maltratada, entonces no voy a hacer lo mismo con los que me siguen, pienso que se pueden romper un poco con el tiempo estos patrones, sin decir que deje de seguir siendo exigente, sin decir que las cosas no deban, mejor dicho, ser o seguir su curso natural de lo que es el aprendizaje de una disciplina tan importante y que requiere tanta responsabilidad, pero que si se le mete un componente de humanidad, de salud mental y de una visión más global o holística, las cosas pueden ser mucho mejores. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Mayela. Amén. Muchísimas gracias, chicas, por invitarme y por darle voz a esta historia y espero que sirva como eco, que le llegue a muchas personas y que muchas personas quieran también compartir la propia, porque a veces hasta el hablar de algo te hace sentir mejor. Entonces, así sea por hablar de algo y que te haga sentir mejor, aquí estamos para conversar, para crear, para empatizar y para amar, porque creo que esto es también una forma de amor.